México no quiere recibir a los migrantes no mexicanos deportados desde Estados Unidos. Así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien prometió que va a buscar un acuerdo con Donald Trump para que envíe a los migrantes de forma directa a sus países de origen sin pasar por México. Esto de concretarse el plan que promete Trump sobre deportaciones masivas. Evidentemente nosotros pues somos solidarios con todos y con todas, pero nuestra principal función pues es recibir a las y los mexicanos. Y esperamos tener un acuerdo con la administración Trump en caso de que haya estas deportaciones, pues para que ellos también envíen a sus países de origen a las personas que vienen de otros países. Pero la administración entrante de Estados Unidos ya está poniendo en marcha su polémico plan migratorio. Recientemente selló una alianza con Texas para deportar masivamente a los migrantes. ¿Pero qué implica este plan y cómo se está desarrollando en el terreno? El encargado de ejecutar esta estrategia es Tom Homan, conocido como el zar de la frontera. Homan viajó a Eagle Pass en Texas para reunirse con el gobernador Greg Abbott y visitar una base militar junto al Río Grande. Abbott, recordemos, ya había tenido enfrentamientos con la administración Biden por tomar medidas unilaterales como desplegar militares, instalar alambres de púas y colocar una barrera flotante en el río. Pero estas acciones no han estado exentas de polémica. Organizaciones de derechos humanos denuncian el uso de fuerza excesiva contra migrantes, incluyendo gas lacrimógeno y balas de goma. Ahora, con Trump a punto de asumir la presidencia, el equipo de transición y el estado de Texas trabajan en los detalles para implementar estas deportaciones masivas. Sin embargo, esta línea dura podría tener consecuencias económicas graves, afectando sectores como la agricultura y la construcción que dependen de trabajadores migrantes. ¿Es posible un plan de deportación como promete Trump? ¿Puede usar al ejército para esto? ¿Quién es este zar de la frontera que designó Trump y otros cargos en su gabinete que podrían poner mano dura? Esto y más lo conversamos con Richard Haynes, es abogado estadounidense de migración. Richard, bienvenido. Durante la campaña Trump y sus aliados prometieron incluso usar a la Guardia Nacional para expulsar migrantes. ¿Esto es posible? No, y ese tema es aterrador. Y miramos los comentarios que ha hecho el que ha sido designado como vice gestor de política, el señor Stephen Miller. Él había elaborado un plan como para coordinar fuerzas de la Guardia Nacional de Estados Unidos. Entonces, intentar juntar eso con la policía estatal y también los policías locales, hasta municipales, supongo, junto con las fuerzas estadounidenses, que va a declarar una emergencia en la frontera el día 1 de su mandato, es el día 20 de enero, como para poder entonces implementar bajo el amparo de una ley de 1798, pues, fuerzas armadas en las calles estadounidenses. Esto es un evento que podría verse como algo sin precedente en los Estados Unidos. Esto también tiene sabor de fascismo, porque si estamos implementando un plan como para poner fuerzas armadas en contra de ciudadanos estadounidenses, en contra del pueblo, esto podría generar mucho caos, como vuelvo y repito, y también temor. Ahora el presidente electo nombró a su asesor de larga data, Stephen Miller, conocido por su postura estricta en temas de migración, como subdirector de política en su nueva administración. Asimismo, a Tom Homan, entre otros. ¿Quiénes son estos personajes y cuáles son sus antecedentes? Bueno, hay tres importantes puestos que se han nombrado a tres personas que tienen pues, la reputación de querer implementar una mano dura en este tema de migración. Una es gobernadora de Dakota del Norte, Kristi Noem, como directora de seguridad de la patria, que es una burla porque no tiene ninguna clase de formación en la defensa, ni en el bienestar de los Estados Unidos, ni en la defensa de la patria. Thomas Homan es el exdirector de ICE bajo la primera administración de Trump. Fue entrevistado el penúltimo domingo antes de la entrevista, antes de las urnas, el día 5 de noviembre. Esto ha sido el día 26 más o menos de septiembre, su entrevista con 60 minutos aquí en Estados Unidos. Y se le preguntó, ¿usted cómo va a mantener la unidad familiar si es una familia
mixta, es decir, con ciudadanos o residentes y también ciertos miembros siendo indocumentados. Dice, bueno, deportaríamos a la familia entera, así para mantener la unidad familiar. Lo que estamos diciendo o viendo, y hay que reconocerlo, es que está hablando de deportar a ciudadanos estadounidenses. Está hablando de deportar a residentes legales permanentes y no simplemente a las personas indocumentadas. Ese es el Homan y él va a estar ahora director de la frontera, el famoso SAR fronterizo. Y luego Stephen Miller también formaba parte de la primera administración de Trump y estuvo encargado también de esta clase de política. Era el autor del veto musulmán. Se ha metido en muchas cosas que tienen que ver con la frontera, con el control de flujo de personas y con las leyes migratorias de Estados Unidos. Él sería algo así como el Eichmann de Trump, alguien que se le ha tragado todo lo que se le sirve y está totalmente comprometido con Trump en el sentido de que es uno de los tenientes de la antigua administración y va a estar encargado de política en cuanto a inmigración. Y entonces estas tres personas tienen esa reputación de una mano dura, pero más allá de eso creo que tienen una reputación de crueldad. Gente que realmente genera un cierto terror entre mucha gente de Estados Unidos. Y si no se conocen ahora, van a conocerse estos tres nombres bien bueno en el año entrante. Richard, sabemos que ahora mismo hay caravanas migrantes en tránsito hacia Estados Unidos. Desde su experiencia jurídica, ¿qué escenario pueden esperar quienes lleguen a la frontera? E incluso si tiene una recomendación para los que ya están en Estados Unidos. Bueno, si ya están en proceso, estaría ya intentando recompilar la cantidad de evidencia que tiene de su identidad, de su presencia en Estados Unidos. Les digo a todos los clientes que guarden sus talones de cheque, sus contratos de arrendamiento, cualquier factura que les llegue al apartamento de luz, de agua, eso es evidencia de presencia. Y de guardar todo eso, no solamente en forma escrita, sino también en un almacén digital en la nube, para que puedas ganar acceso en caso de perder esos documentos de forma escrita en papel. Eso es muy importante. Cualquier documento de identidad también que se saque, escaneos y que se guarde eso en un expediente digital. Para aquellos que están desplazándose, yo creo que deberían de estar conscientes de que cuando lleguen aquí, si llegan a principios de febrero, marzo, abril, habrá un ambiente mucho más caótico en la frontera, mucho más hostil de lo que es. No nos vamos a darle la bienvenida con los brazos abiertos, más bien van a quedarse afuera, inclusive si están intentando pedir asilo, que va en contra de la ley estadounidense. La ley migratoria dice que uno que entra en Estados Unidos, no importa su manera de entrar, una vez ya que haya pisado tierra estadounidense, dentro de un año puede pedir asilo. Así es, establece la ley, pero tanto la administración de Trump como la administración de Biden está guardando a esa gente afuera de los Estados Unidos mientras se procesan sus casos. El temor de que el plan se implemente ya generó nuevas caravanas rumbo a Estados Unidos. Casi 3,000 migrantes de países como Venezuela, Honduras, Haití, Cuba partieron del sur de México este 12 de diciembre e intentan llegar a Estados Unidos antes de que Trump juramente en el cargo. Y antes de finalizar, estas son algunas noticias que marcarán la agenda. Desde 2021, la migración neta hacia Estados Unidos superó los 8 millones de personas, marcando el mayor aumento migratorio en su historia reciente, según un informe del New York Times. Ese flujo incluye tanto migrantes regulares como irregulares, con un promedio de casi 2 millones cada año. Ajustado al tamaño de la población actual, el incremento supera los niveles de finales del siglo XIX y principios del XX, alcanzando en 2023 un récord del 15,2% de residentes nacidos fuera del país. Sin embargo, si comparamos esa cifra con los 330 millones de habitantes, el aumento anual es del 0,6% y no representa una invasión, entre comillas, sino un fenómeno histórico recurrente que es impulsado en ocasiones por crisis humanitarias y económicas en los países de origen. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, afirmó que la ciudad va a cooperar con el gobierno federal para deportar a migrantes que cometan crímenes. Esto tras reunirse con Tom Homan, el zar de la frontera.
En un reciente estudio de la OIM presentado en Lima, se reveló que los migrantes y refugiados venezolanos en Perú aportarán $530 millones en impuestos en 2024. Esto representa el 1,35% de los ingresos fiscales del país. La cifra podría llegar a los $797 millones si se implementa la regularización para los migrantes. Además, el informe destaca que el 96% de los gastos de los venezolanos permanece en Perú, fortaleciendo la economía local, mientras que solo un 3,9% se destina a las remesas. La Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja se declararon lista ante un posible nuevo éxodo de migrantes venezolanos tras el 10 de enero, cuando se espera la toma de posesión presidencial en ese país. Así lo confirmó Javier Castellanos, subsecretario de la Cruz Roja Internacional. Esta preparación supera la de la primera gran ola migratoria en 2014. La incertidumbre crece en Venezuela, con Nicolás Maduro y el opositor Edmundo González Urrutia disputando la victoria en los recientes comicios. Esto fue El Extranjero. Te invito a seguirme en las redes sociales como Jorge Hurtado, compartir este episodio y comentarlo, y escribir si tienes alguna duda o sugerencia a migrantes@jorgehurtado.net. Hasta la próxima.